filosofía con las repercusiones y el discurso en sí mismo del presidente Luis Arce, es momento de analizarlo. Hemos invitado a Paul Coca, un amigo de la casa, para que nos ayude a desmenuzar este discurso que por ahí ha causado mucha molestia, por ahí ha causado mucha indiferencia, mucho como que, ¿por qué dijo eso? O seguramente también personas afines que van a decir, no, tremendo discurso. Bueno, nosotros no tenemos una opinión específica, así que lo vamos a desmenuzar con Paul. Querido Paul, buen día, gracias por estar acá con nosotros. Qué gusto tenerte nuevamente. Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Seguimos en feriado por los 200 años de nuestro país, así que tengamos un excelente día de feriado nacional, así ha sido decretado. Y obviamente lo importante de la jornada, el análisis del discurso, no era un discurso presidencial más, era el que tenía que haber sido el señor discurso de los 200 años, por cierto. ¿Qué debió haber dicho en el discurso, como lo acabas de decir, el discurso? Porque claramente ya podemos escuchar lo que dijo. Yo hacía la analogía de que, claro, pueden haber, no sé, 5, 6, 7, 8 puntos con respecto a lo que uno piensa del discurso, pero podemos coincidir, Paola, esta mañana de que faltó el mensaje central y yo voy a dejar que vos seas quien lo comunique. Cuando hay un discurso, tiene que haber dos principales características que ayer no hubo. La primera, el que da el discurso, el emisor, tiene que estar convencido de lo que dice. Esa es la primera regla cuando se da un discurso. Y lo segundo, con ese convencimiento propio, tratar de convencer a los demás, a los que reciben ese discurso. Aquí hay que decir que ni lo uno ni lo otro. El presidente Arce solo leyó, ni estaba convencido de lo que decía. Y si no hay esa seguridad de quien da el discurso, ¿cómo vas a convencer a los demás? Que es lo que ayer sucedía. Por otra parte, sí, el discurso central, la parte central, no hubo, no existió. ¿Eso qué significa? Significa que este discurso deja con sabor a nada, absolutamente con sabor a nada. Una buena parte de la población veíamos partes del discurso, aburrido por cierto, y otra parte ya quiere que haya elecciones y que tengamos nueva autoridad, porque los cambios que el país necesita no van a ser con el actual gobierno ni el actual partido. Entonces son los primeros elementos de este discurso que fue intrascendente para una fecha trascendente. Así es, un discurso intrascendente para una fecha trascendente, porque no todos los países cumplen 200 años de vida independiente y republicana, por cierto. Mira, qué buen dato ese, Paul, porque, a ver, ¿qué llama la atención? Voy a plantear un tema sobre la mesa para que lo desarrollemos. El presidente en su discurso tácitamente dice que estos últimos 20 años se ha construido la idea del pueblo, lo que ha hecho el movimiento al socialismo. Y él se acerca mucho, abraza mucho la idea de que ese cambio no va a suceder. Sin embargo, existen dos otros personajes que quiero poner sobre la mesa. Está Jorge Tuto Quiroga, que es completamente diferente a lo que representa Luis Arce, por la doctrina, por lo que dice que va a hacer y por obviamente lo que proclama en todos sus discursos, y dice que Bolivia necesita un cambio rotundo. Y quiero poner el segundo personaje que se viene a la izquierda, porque claramente representa a la izquierda, el señor Andrónico Rodríguez, que coincide con Tuto y dice que sí necesita grandes cambios la patria, que claramente ha demostrado ser un aparato deficiente que no ha dado la altura hasta ahora. Entonces, ¿cómo se puede entender que el presidente tenga una idea con respecto a lo que representa la izquierda, pero un representante de la izquierda no coincide con él, más bien coincide con el representante de la derecha? ¿O es que en realidad no existe ni izquierda ni derecha y es solo una forma de hablar de política, Paul? Aquí hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Rodrigo Paz, Andrónico Rodríguez a su estilo y manera, han sido críticos con el discurso, porque obviamente aportó poco o nada, así de simple y sencillo. Como decía hace rato mi persona, el discurso fue intrascendente para la fecha trascendente de los 200 años. Lo que pasa es lo siguiente, este discurso tiene tres características. La primera, que ha dicho Luis Arce Catacora, no ha reconocido nunca un mea culpa.
Es decir, nunca reconoce una propia responsabilidad, ni de su gobierno, ni del gobierno del MAS, que ha estado 20 años en el poder, y del cual Arce Catacora también ha sido ministro, no nos olvidemos de ese detalle. Entonces, este discurso carece de lo que es un mea culpa, es decir, nos equivocamos en esto. No hay esa figura. Segundo aspecto, otra vez el discurso oficialista, gubernamental, masista, de no es nuestra culpa lo que pasa en el país, es culpa de los demás. A ver, ¿quiénes son los que gobiernan el país, por cierto? Claro, porque él decía, la crisis es coyuntural, la ausencia de dólares, de diésel es coyuntural. No, es el agotamiento del modelo económico masista. Esa es la respuesta. Pero no, culpaba a todo mundo, culpaba inclusive a la Asamblea Legislativa por la no aprobación de créditos. A ver, si Bolivia es un país sólido, estable con el proceso de cambio, ¿por qué tenemos que estar mendigando créditos internacionales? ¿Por qué tenemos que estar haciendo eso? ¿Que acaso no tenemos el suficiente dinero? No, porque se lo han gastado. Y el tercer elemento central, por cierto, tuvo partes políticas propias de un discurso donde su partido está en campaña, el MAS y PSP. Por ejemplo, cuando hablaba de las conquistas sociales, el tema de los bonos, cuando decía Bolivia es el país más seguro de toda América. Y uno decía, ¿seguridad de qué? ¿Hay seguridad de que uno sale a las calles y no hay trabajo? Sí, claro, y seguridad de que todo sube. Sí, sí, los precios de todo sube, claro que sí. Y obviamente este discurso de campaña viene ligado a que su partido está, por supuesto, en campaña, hay que decirlo. Ese es un punto. El otro punto del discurso político, seguimos en el punto 3, es cuando habla y quiere hacer referencia al nacionalismo para ganar votos. Cuando dice que el país y sus recursos, el litio, no ha sido sometido a potencias extranjeras. Y uno ve y dice, pero si en la Cámara de Diputados hay 2 contratos, uno con los chinos, otro con los rusos para el tema del litio. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si en Bolivia no ha desarrollado ningún tipo de capacidad de industrializar el litio por sí mismo y tenemos que estar buscando chinos o rusos para que vengan y exploten nuestro litio. Entonces son 3 aspectos elementales de lo que es el discurso para responder la pregunta. Sí, puntualmente ahí quiero acotarle que, a ver, entre comillas, dijo: nos recordarán como impulsores de la industrialización y de un modelo económico vigente. Eso fue lo que dijo. No es lo que yo pienso ni mi interpretación. Tal cual lo dijo. Solamente quería sumarlo porque me parece que obviamente le suma y le da poder a lo que vos estás interpretando con respecto a ese mensaje que claramente le faltó esto importante. Pero también quiero ponerte otra radiografía. Quiero que me ayudes a hacer esta radiografía sobre lo que dijo puntualmente. Dijo que el movimiento, el proceso de cambio va a continuar. ¿Nos da a entender de que el MAS va a seguir en el poder? ¿Cuál es la radiografía de esto? ¿El proceso de cambio va a continuar? No nos olvidemos de lo siguiente. Primero, es un discurso político, porque estamos en campaña. Y lo siguiente, no nos olvidemos de que Arce Catacora con eso da un guiño a lo que son los candidatos. ¿Por qué? Porque el candidato que gane las elecciones e ingrese al poder va a encontrar con el actual marco jurídico. ¿En qué consiste eso? Una constitución, el actual modelo económico y todo eso para tratar de hacer cambios opuestos. No hay que mentirnos. Candidatos, por ejemplo, candidatos de oposición, desde Doria Medina, Tuto Quiroga, Pavel Aracena, Rodrigo Paz, Manfred Reyes Villa, perdón si omití alguno, apuestan a lo que es una situación de dar medidas que no son socialistas, medidas que no son acordes a la estructura actual de gastos que tiene el país y que se llama proceso de cambio o modelo plural. Es decir, pero hay una situación, hay un marco de la Constitución que te rige en este momento. Bolivia, su modelo económico es una estructura de gastos, dinero que Bolivia tiene que gastarlo. Es como esa persona que tiene dinero y no sabe qué hacer con el dinero a malgastarlo por si acaso. Eso es un detalle importante. Entonces, cuando el presidente dice eso, claro, él está dando un guiño a los políticos diciendo: señores candidatos de oposición, ustedes ingresan al poder y van a encontrarse la actual estructura que yo manejo, que yo tengo, la van a recibir ustedes. Porque hay que ser realistas.
El gobierno que ingrese va a hacer dos tipos de cambio. Los cambios que sí se puede hacer, como reducir ministerios, achicar el Estado y otros, y hay cambios que son difíciles de hacer. Por ejemplo, modificar la constitución política del Estado. Entonces ahí el presidente da un guiño diciendo a la oposición, diciéndole a Doria Medina, a Tuto Quiroga, a Rodrigo Paz, Pavel Aracena, a Reyes Villa, etcétera, etcétera, diciéndoles, aunque tomen el poder, la estructura se mantiene. Claro, eso es justamente una de las cosas que yo siempre he pensado, porque me llama la atención, Paul, no sé si es acertado o no la comparación, que por ejemplo en la Argentina, en mi interpretación fría, obviamente, 20 años de izquierda, 20 años de peronismo, 20 años de kirchnerismo, entra Macri, 4 años no son suficientes, dicen, no, volvamos a lo mismo, se rompe el proceso otra vez y se repite. Ahora está el presidente Milei, ahora está Milei. Claramente está haciendo cosas que por ahí Macri no se animó y le está funcionando mejor, pero habrá que ver cuánto aguanta el pueblo argentino la diferenciación de todo lo que están viviendo, porque vaya uno a entender por qué vuelven a lo mismo, Paul. ¿Usted cree que puede pasar lo mismo acá? Lo que pasa es que hay una frase que dice, ningún partido que está 20 años en el poder va a querer dejar el poder fácilmente. No, o sea, uno ve que en este momento las elecciones faltan 10 días. Uno dice, wow, no ha pasado nada impresionante, pero también uno se pone a pensar, hay muchos actores. Hay un Andrónico Rodríguez que sigue en carrera, que se está alejando de Luis Arce. Ayer fue un crítico a su manera del presidente y su discurso. Hay un MASI PSP con Eduardo del Castillo que intenta como sea reestructurar ese partido para competir con las elecciones. Hay un Evo Morales que extrañamente en este momento se lo ve tranquilo. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho esto y lo voy a decir aquí. Evo Morales lo que está haciendo son las siguientes cosas. Primero, a Evo Morales no le interesa si el MAS pierde su personería jurídica, qué pase con Alianza Popular, lo que haya pasado con Morena, no le interesa a Evo Morales, porque Morales no concibe, obviamente, una elección sin él y lo ha dicho. Dos, Morales quiere agarrarse del voto nulo, voto blanco y ausentismo, acuérdense de mis palabras, para que al nuevo gobierno, oposición por cierto, le diga esto es mi legitimidad, mis votos, cuando en realidad sabemos que el ausentismo, el voto blanco nulo no es porque sean 100% del proceso de cambio, se puede dar por N cantidad de factores, hay indecisos inclusive en la oposición, eso no hay que negarlo, y Morales obviamente va a querer él en la siguiente elección ser el candidato presidencial, por cierto. Entonces aquí no nos olvidemos de estos detalles de que el MAS, cuidado que el MAS esté jugando, porque al final es lo mismo, esté jugando a darle el poder a la oposición, a ver qué hace la oposición y si hay crisis, conflictos, adelantamiento de elecciones, que Evo sea el candidato. Eso es lo que Evo está apostando. Por eso se lo ve a Evo Morales demasiado tranquilo en todo sentido, porque Morales ya ha dispuesto de que no le importa lo que pase con la sigla del MAS y PSP, y él lo que quiere es tener cierto grado de legitimidad, agarrándose del voto blanco nulo y se va a agarrar del voto ausentismo por si acaso, acuérdense de mis palabras, para mostrar legitimidad al nuevo gobierno. Y esto es algo que los que son candidatos de oposición, desde, repito, Doria Medina, Samuel Doria Medina, pasando por Tuto, Manfred, etcétera, etcétera, Rodrigo Paz, Pavel Aracena, etcétera, etcétera, perdón si omito alguno, no es a propósito, van a tener que considerar muy bien el factor, por supuesto, Evo Morales, que domina una parte del territorio llamado Chapare Cochabambino. Claro, bueno, son escenarios de terror cuando nos ponemos a hacer, cuando empezamos a hilar ese hilito, ¿no? O sea, jalar ese hilito más bien con respecto a lo que podría pasar. Muchos dicen, será la calma antes de la tormenta, nos encontramos en el ojo de la tormenta que nos permite unos días de calma previo a lo que vaya a pasar. El escenario político ya está, las elecciones se vienen prontito, esperamos de todo corazón que los ciudadanos cumplan su responsabilidad y que después de tanto tiempo le toque una buena Paula a Bolivia. Gracias por su tiempo.
No, gracias por la invitación y finalizo con esto, por favor, les pido. Quizás no sea el último discurso de Luis Arce como presidente, porque no nos olvidemos que el presidente saliente, cuando entrega el poder, tiene que dar el discurso de salida y darle la medalla y la banda presidencial al presidente que va a jurar al cargo. Eso es el protocolo. Hay dos opciones, que Arce haga esto, haga su último discurso presidencial antes de que el nuevo asuma, o dos, haga la Yanine Áñez. ¿Qué significa? Yanine Áñez no quiso hacer eso, entregó a los custodios banda y medalla y directamente que se la pongan al presidente de manera directa, que fue lo que sucedió por si acaso. ¿Qué hará Luis Arce? El discurso de salida, cuando ya no sea gobierno y ya sea un ciudadano más y el último discurso presidencial, o dejará que los custodios de la banda y la medalla, que no la pierdan por si acaso, que ya ha sucedido eso, no, o sea, que directamente se le impongan al nuevo mandatario. Eso hay que preguntar al presidente si estará en la ceremonia de su salida o directamente hará lo que hizo Yanine Áñez. Muchas gracias. Bueno, 10 días para las elecciones y 90 para la posesión del nuevo gobierno. Esperaremos a ver qué fue lo que acompaña la historia o lo que vaya a pasar, lo que dice Paul, o si tornará un destino diferente. Gracias, Paul. Tenga buen fin de semana. Nosotros continuamos con más acá en Hola País.